Le hicieron un exorcismo a mi hermana. Recuerdo esa noche como si fuera ayer, aunque ya hayan pasado más de 20 años. Se siente como una herida que nunca termina de sanar, un recordatorio constante de que a veces hay cosas que, por mucho que quieras, no puedes explicar. Mi hermana Laura y su mejor amiga, Natalia, se habían quedado a dormir en nuestra casa, una noche cualquiera del verano del 2002. Yo tenía apenas 6 años en ese entonces, y aunque mis padres pensaban que estaba dormido, escuché todo desde el pasillo. Era la típica noche en la que las chicas de secundaria se quedaban en casa para reírse y chismear, pero esa vez trajeron algo nuevo a la casa, un tablero improvisado para jugar a la ouija. No sé de quién fue la idea. A mí se me ocurrió la fabulosa idea de asustarlas, así que me escondí en el ropero para salir en el mejor momento, pero me di cuenta que había sido una pésima decisión. Claro, yo era solo un niño que aún tenía miedo de todo, pero hasta entonces sabía que no debían meterse con cosas que no entendían. Natalia trataba de convencer a mi hermana diciéndole que no sea miedosa, tratando de convencer a mi hermana repitiéndole que solo se trataba de un juego. Mi hermana aceptó y se sentaron en el suelo del cuarto de la televisión. Apagaron las luces y, con las velas encendidas, comenzaron a invocar quién sabe qué. Al principio, todo parecía ser parte de una broma. Natalia preguntó si había algún espíritu presente y, como era de esperarse, no pasó nada. Se rieron y siguieron insistiendo, hasta que algo extraño ocurrió. Tenían una copa sobre la tabla, la cual empezó a moverse lentamente, como si alguien la empujara. Mi hermana preguntó quién la estaba moviendo o si se trataba de alguna broma creyendo que su amiga estaba tratando de asustarla. Pero Natalia juró que no era ella. La copa se detuvo bruscamente y escuché un susurro que no provenía de ninguna de ellas. Fue como si alguien más estuviera en la habitación, respirando junto a ellas. Las luces comenzaron a parpadear y empezó a hacer mucho frío, a pesar del calor del verano. Los vellos de mis brazos se erizaron, de pronto sentí como si alguien más estuviera en el ropero conmigo, tuve la sensación de que alguien más estaba parado detrás mío y mirando también a mi hermana y a su amiga. En ese momento, yo no aguanté más estar en el ropero y me salí de él corriendo, como era de esperarse. Mi hermana y su amiga se espantaron, quería asustarlas, pero fue yo el asustado. Mi madre apareció en el cuarto por los gritos de las chicas, todo volvió a la normalidad repentinamente, el frío y el ambiente tenebroso se fue, pero por lo pronto. Mi madre, molesta, me jaló de regreso a mi cuarto, diciéndome que no debía estar husmeando. Sin embargo, esa noche no pude dormir. Las risas y los murmullos que hacían Laura y Natalia desde su habitación se habían transformado en susurros nerviosos y gritos ahogados. Algo oscuro había sido invocado, aunque en ese momento yo pensaba que se había ido, ninguno de nosotros lo entendía del todo, lo que estaba por ocurrir. Los días que siguieron fueron difíciles. Laura comenzó a comportarse de forma extraña. Se la pasaba encerrada en su cuarto, murmurando cosas, pero había ocasiones en que subía la voz y decía incoherencias. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora se veían oscuros y vacíos. Mi madre pensó que solo estaba pasando por una etapa difícil, que tal vez era estrés por la escuela. Pero yo sabía que algo andaba mal. Podía escucharla hablar sola en su cuarto durante la noche, a veces en un idioma que nunca había oído antes. Una vez, a las 3 de la mañana me la encontré en la cocina, estaba parada frente a la estufa apagada, con la mirada perdida en la nada. Le pregunté qué hacía allí. Ella volteó hacia mí lentamente y me sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa retorcida, una que nunca había visto en ella. Me congelé en el lugar, sin poder moverme, hasta que mi madre apareció y la llevó de vuelta a su cuarto. Pero ni siquiera entonces pude olvidar esa mirada. Después de varios días, las cosas empeoraron. Laura comenzó a tener ataques, gritando como si alguien la estuviera torturando desde dentro.
Mi padre no lo soportó más y llamó a un sacerdote, el padre Samuel, si no mal recuerdo, era un hombre de voz grave y manos temblorosas. Él fue el primero en pronunciar la palabra que todos temíamos: posesión. El exorcismo fue algo que, aún hoy, preferiría poder borrar de mi memoria. Pero una vez que has visto algo así, no puedes simplemente olvidarlo. Recuerdo que la sala parecía un campo de batalla espiritual, había cruces, velas y rosarios por todos lados, de hecho, parecía más una iglesia que nuestra propia casa. A mi hermana la habían amarrado a la cama que habíamos arrastrado desde su cuarto. Mi madre lloraba en silencio, yo estaba con ella, mientras que mi padre intentaba mantenerse. El padre Samuel comenzaba a recitar las oraciones en latín. Laura gritaba y se retorcía, como si alguien invisible la estuviera sujetando por los brazos y las piernas. Gritaba que la dejaran en paz, chillaba con una voz que no era la suya, era profunda y horrible, y de pronto comenzó a gritar mi nombre, me pedía que le ayudara, me decía que yo era su amigo y tenía que ayudarle. Yo estaba muy asustado. Mi madre no dejaba de abrazarme. De repente, la habitación se llenó de un olor fétido, como carne podrida, y el mismo frío que había sentido hace tiempo en la habitación de Laura volvió. El padre Samuel continuaba, estaba sudando mucho pero no se detenía, mi padre le secaba el sudor de la frente. Laura comenzó a reírse, recuerdo que su risa hacía eco en toda la casa. Laura se burlaba del padre Samuel, le decía que no la salvaría y que su alma ya era del demonio. En ese momento, mi padre cayó de rodillas, rezando desesperadamente. Y aunque yo estaba paralizado por el terror, en el fondo sabía que no podíamos rendirnos y dejar las cosas así. No podíamos dejar que aquella cosa se llevara a mi hermana. Fue entonces cuando algo sucedió. La cruz que el padre Samuel sostenía comenzó a brillar, era como si de la cruz saliera la luz de un foco. Laura se retorció aún más, gritando como si su piel estuviera en llamas. Los gritos eran tan intensos que me tapé los oídos, pero aún así podía escucharla. Después de lo que parecieron horas, su cuerpo se desplomó sobre la cama, exhausto y en silencio. El silencio que siguió fue absoluto. Todos nos quedamos ahí, inmóviles, sin saber si aquello había terminado realmente. Pero cuando el padre Samuel se acercó a revisar a Laura, ella abrió los ojos lentamente. Ya no estaban negros, sino que habían recuperado su color original. Empezó a llorar desconsoladamente, preguntaba por mi madre, quien la verdad al principio dudó en acercarse, pero el padre Samuel, al ver a mi hermana detenidamente, le dijo a mis padres que ya era seguro estar con Laura. Han pasado años desde esa noche, pero la verdad es que la casa nunca volvió a ser la misma. A veces, al apagar las luces, he tenido la sensación de que algo me observa desde el ropero de mi cuarto, como si aquella entidad nunca se hubiera marchado del todo. Pero lo peor de todo es que la he escuchado mencionar mi nombre. Relato, escrito y adaptado por Lengua de Brujo para el canal de Luco.